Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, queridos profes, bienvenidos, querida audiencia. Finalizando agosto, ¿cómo los trata la vida, mis queridos muchachos, Susana, Humberto y Rafa? Hola, ¿cómo están? Bueno, contenta de verlos y bueno, animada con esta conversación que vamos a tener y bueno, preparándome, preparándome para ello. Pues Bueno, espero que les guste a la audiencia. buenos días a todos los escuches, también a ustedes, queridos compañeros de trabajo. Aquí en estos calorones, bien, listos para comenzar a trabajar. Vale, muy contentos como siempre de estar juntos de nuevo. Y hoy vamos a estar sumergidos en un tema que nos fascina a todos, como se puede ver en las imágenes de nuestros fondos y trasfondos, que es la pasión por el libro. Y bueno, hoy vamos a hablar de libros, de amantes del libro, de protectores del libro en Venezuela. Y seguramente vamos a aprender muchísimo. Así es, alfombra roja esta mañana para recibir a María Beatriz Medina, investigadora, profesora, editora y directora ejecutiva del Banco del Libro. Bueno, que ha desarrollado, además hay que decirlo, María Beatriz, un amplio trabajo de investigación sobre literatura infantil y juvenil. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en la Universidad de Zúrich, se ha desempeñado como docente en el máster en libros, sí, literatura infantil y juvenil, y el diplomado de bibliotecas escolares de la Universidad de Barcelona, España. María Beatriz, como mencionamos, es directora ejecutiva del Banco del Libro, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de la lectura y la literatura para niños en Venezuela y América Latina, que este 2025 cumple 65 años, lo que es una hazaña para cualquier empresa cultural en Venezuela. En todas partes, cuando tú hablas del Banco del Libro, todo el mundo sabe lo que es, dijo Larry Lempert, presidente del jurado que les confirió el premio Astrid Lindgren. Recientemente otorgaron los premios correspondientes a los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro, y de ellos, así como de la institución, hablaremos esta mañana con María Beatriz Medina, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Bueno, gracias por esta invitación. La verdad es que agradezco mucho encontrarnos en este espacio distinto. Y bueno, me entusiasma mucho tener esa conversación porque, como dijeron ustedes, es un momento de expresar eso que hemos transitado en el camino del libro, pero también para uno que está aquí es aprender de ustedes, que también saben y han transitado ese camino del libro y la lectura. Pues sí, vamos a ver cuánto aprendes de nosotros, pero estoy seguro que aprenderemos mucho de ti. Bueno, Es un fíjate, proceso de retroalimentación. exactamente, aquí todos aprenden, aprendemos. Bueno, fíjate, María Beatriz, muy contentos de tenerte acá en el programa y bueno, vamos a empezar a abordar un tema que tú has planteado también en varias entrevistas que hemos leído o que hemos visto en las redes tuyas, que es el problema entre lo que, y sobre todo que se ha acentuado a partir de la pandemia, entre la lectura analógica y la lectura digital, digámoslo así, y lo que tú has llamado también una lectura epidérmica, como una suerte de enfermedad de nuestros tiempos. El Banco del Libro como una institución que, bueno, desde sus inicios ha intentado digamos que refinar y afinar la capacidad lectora del pueblo venezolano, digamos, del lector venezolano en principio. ¿Cómo ve esa relación entre la lectura analógica o del libro propiamente dicho, como lo conocemos, y de la lectura digital o, bueno, por las redes? ¿Y cómo ve desde el Banco del Libro esa diferencia? Bueno, fíjate que lo puedes ver desde varias perspectivas, desde la nuestra de formación de lectores.
es importante establecer ese primer contacto con el libro, con el libro de papel, vamos a hablar, a decirlo así. Y bueno, como decía María Cecilia Silva Díaz, nosotros el Banco del Libro somos de libros, más allá del nombre. Y había tú por ejemplo, decías, hablabas de la lectura epidérmica, que yo creo que eso es uno de los rasgos que debilita ese acercamiento del niño y el joven con el libro, porque propicia también un pensamiento crítico epidérmico. Es decir, yo creo que hay una proliferación de ese pensamiento y creo que tiene que ver justamente con ese proceso de formación de lectores anclado en el libro. Yo creo que, por supuesto, no hay que dejar de lado que ese avance tecnológico también tiene sus ventajas. Es decir, tiene el acceso al libro, lo vimos en la pandemia, o sea, lo vivimos en la pandemia, recurrimos a ello. Nosotros incluso hasta nuestro programa vacacional fue por WhatsApp, pero sin lugar a duda, y eso se ha estudiado mucho, la lectura, y me refiero a la lectura de textos, bien sean literarios, informativos y todo, a través de las redes o a través de lo digital, es una lectura más superficial, es una lectura que se da como de manera tangencial, ya te digo que eso está avalado por muchos estudios, y luego tiene propicia esa dispersión porque te van entrando muchísimas cosas. Entonces nosotros en el banco también pensamos que para formar lector es necesario el libro. Yo creo que ese es el primer acercamiento a la lectura y a la formación lectora, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Vale. Bueno, además que ustedes almacenan libros. Exacto. Exacto. Bueno, pero también eso tiene que ver con tu recorrido vital, pues muchos de los que estamos allá siempre hemos estado rodeados de libros. Y Claro, hoy en día creo que eso ya es una cosa tangencial que no tiene que ver específicamente con lo que pregunta, pero también con esta situación que muchos han salido del país, las bibliotecas han quedado en la deriva. Y eso es una cosa preocupante. Nosotros lo vivimos, pues también con mi padre. claro, claro. Bueno, aprovecho para preguntarte sobre eso que también lo tenía en mente. O sea, el amor por los libros seguramente nos viene a todos de la casa. A veces parte de la escuela, de los colegios donde fuimos, las escuelas, pero sobre todo de las casas, ¿no? Cómo vivimos y nos desarrollamos rodeados de libros. Y por eso amamos el libro como objeto, y no como fuente de conocimiento o de placer, sino también como forma, como objeto. Manipular un libro, ver un libro bello, todo eso forma parte de nuestro amor por los libros. Y bueno, yo pensé al merodear por temas que abordar contigo, que uno podría ser precisamente tu relación con la biblioteca paterna, porque uno se imagina la biblioteca de José Ramón Medina como una vastísima biblioteca, una biblioteca envidiable, seguramente no la conocí, pero parte de tu amor por los libros, pregunto, ¿no viene también de esa relación en la casa paterna con los libros? Bueno, sí, justamente yo sí creo, y nosotros también trabajamos eso, que es importante el modelaje y haber crecido en una casa rodeada de libros, además, no solo porque era escritor, porque leía, que yo creo que eso es importante, sino también porque él decía, no sé si ustedes más o menos saben, que él hizo libre escolaridad y trabajó en una imprenta de un tío político y él decía que había aprendido a leer en los tipos de una imprenta. Entonces esa relación con la lectura, con el libro y con el quehacer el libro, es decir, la profesión de hacer el libro. Entonces yo sí creo obviamente que esa cercanía con los libros, esa lectura, porque además con él también leía con nosotros. Entonces, esa lectura en el ámbito de la afectividad también es una marca que te va formando y que te va dejando. Creo que una de las cosas más duras que yo he vivido es, digamos, dispersar un poco la biblioteca de mi papá. Eran 30.000 títulos que, como saben, nosotros donamos toda la colección de poesía a la Poeteca.
pensando que era una institución privada, pero de servicio público, y que sabíamos que iba a tener, le dimos a la Academia de la Historia, pero bueno, ahí yo me quedé, por supuesto, con 36 cajas todavía. Entonces yo sí creo que esa relación es importantísima, y no sé si hay espacio como por una anécdota, porque cuentan, este tío político vivió con nosotros cuando regresamos de Roma. Mi papá había hecho un posgrado fuera, y él era ADECO, y fue la Seguridad Nacional a ponerlo preso a la casa donde nosotros vivíamos. Eso me lo contaban, yo tenía 3 años, y parece que tiraban los libros empezaron a buscar y tiraban los libros, y yo me les paré enfrente con las manos en la cintura diciéndole, eso no. Entonces ya yo digo, y yo lo he repetido en otras ocasiones, el libro tenía un valor para mí. Y ese es un valor que tú has heredado. Lo heredaste por la manera del modelaje, pero también porque vas adquiriendo esa necesidad de establecer ese vínculo con el texto oral o escrito, pues. Yo quiero como seguir el tema que me parece como muy linda la anécdota y muy rico lo que están planteando ustedes, que es justamente el cómo se empieza a leer y cómo la pregunta va por ahí, cómo se empieza a leer, cómo fomentar ese comienzo de lectura hoy en día, porque lo que me parece difícil, el punto justamente difícil ahora es lo virtual es demasiado presente en un niño de 8 años, de 10 años, de 9 años, que está empezando a transitar por la parte intelectual, por decirlo de alguna manera, que es el libro. O sea, y además los libros cada vez se consiguen como menos. Yo no sé por qué me parece muchísimo. La verdad es que hay muchas ediciones en todas partes del mundo, pero aquí en Venezuela estamos como un poco difícil con la edición. Yo por lo menos comencé leyendo realmente textos de cuentos infantiles que me regalaban, le regalaban a mi papá, le regalaban a mi mamá. Yo empecé leyendo básicamente todos los cuentos infantiles que me llegaban, y Julio Verne, y así empecé yo como con la aventura más jovencita. Mi papá era un gran lector, también es verdad que mi papá sí fue un lector, y el modelo de mi padre, lo que él graba, pero de todos mis hermanos que somos el único que lee soy yo. Entonces, hay algo ahí que se me pone como extraño, porque claro, nace, creo que hay gente que nace con el amor a los libros, pero ¿cómo hacer que la educación alimente también los libros? Es lo que a mí me preocupa. Yo sé que el Banco del Libro es ese fomentar la... Ahora tiene un enemigo muy duro, el celular. Claro, a veces pienso yo que el celular, la lectura tampoco se puede leer por celular, pero lo que se lee en el celular son noticias rápidas. Eso va a ser importante para las noticias del periódico, creo que va a desaparecer. Pero el libro, y claro, yo puedo bajar también mucha lectura virtual. Yo ahora prácticamente todo lo leo en pantalla. ¿Cómo hacer que el libro crezca? ¿Cómo hacer eso? Es lo que me preocupa. Porque si yo veo el capa caída, va un camino, aunque yo lo adoro, pero va un camino oscuro, me parece, o de perderse. Bueno, lo que planteas es el gran reto que tenemos nosotros los mediadores de lectura. Creo que este es un momento difícil, como tú bien dices, las pantallas ejercen una atracción con los jóvenes y con los niños. Entonces ahí es donde creo que se hace necesaria una articulación. Yo siempre digo que los que trabajamos en promoción de lectura en el ámbito iberoamericano, pero creo que eso puede extenderse, trabajamos en archipiélagos. Nos hace falta articulación para tener una verdadera incidencia. Y más en este momento que, como tú dices, o sea, la lectura en digital, yo leo en digital, leo en el teléfono, incluso bajo libros, o sea, tienes todas estas pantallas, o sea, no lo puedes evitar, No, pero no. para ese proceso de formación creo que es fundamental el libro.
Y hay algunos países que ya han tomado medidas, los países nórdicos, hay países que ya han prohibido el uso de las tablets en los colegios, pero por otro lado también tienes que esa es una posibilidad, al menos en el ámbito de la adquisición de conocimiento. Pero lo que nosotros llamamos la lectura sí necesita de ese trabajo inicial. Entonces ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Por supuesto el modelaje, por supuesto el encuentro con la palabra. Todos nosotros tuvimos encuentros con esa palabra oral, al menos en mi caso había una persona que se llamaba Matea que nos contaba esos cuentos, pero estoy hablando de otras generaciones. Entonces después los libros infantiles, que yo sí creo que la irrupción del libro infantil y juvenil surge a mediados de los años 50, que empieza a recopilarse toda la fuente de la tradición oral. Nosotros, por ejemplo, tuvimos algunos poetas que fueron pioneros, y eso creo que es importante, esa combinación del juego de la palabra con la poesía, en el caso de Venezuela, y la rima. Pero sin lugar a duda, hoy por hoy se está produciendo mucho en otros países. Es verdad que en Venezuela ha bajado la edición de libros y la edición en particular de libros para niños. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que esos libros estén aquí? ¿Cómo hacer que esos libros realmente estén en las bibliotecas para que haya un acercamiento de la gente con los libros? Nosotros hemos transitado todo eso, entornos lectores, tenemos en Mapire, orillas del Orinoco, estuvimos en Puerto, o sea, tenemos a todo el territorio nacional. Acabamos de hacer un proyecto con USAID, bueno, lo que alcanzamos a hacer antes de este decreto en Zulia, incluso en una de las escuelas era una escuela bilingüe. Entonces yo creo que ese trabajo que hace una organización como el Banco del Libro tiene que ir acompañado de una apuesta en común. Y creo que eso es lo que nos ha hecho falta. Ahorita el gran reto, por supuesto, es competir. Por eso es que nosotros siempre hablamos con los padres, decimos que tienen que tener orientación en las redes. Tú no le puedes dejar todo el tiempo, y yo entiendo que eso es una estrategia que utilizan mucho. Bueno, vamos a tranquilizarnos y darle, y ver de qué manera se puede establecer ese vínculo con la lectura del libro, que para nosotros, y repito, para la formación lectora es importante. Eso no quiere decir que deje de lado la tecnología, porque hay también eso. Yo siempre he dicho que la lectura es una herramienta de vida, y hay cosas que pueden favorecer también la lectura en digital o el uso de la pantalla en digital. Por ejemplo, yo veo que hay niños que utilizan, muy chicos, que utilizan las tablets y han adquirido incluso la habilidad en otros idiomas. Es decir, incluso a veces me parece que hasta se complica. O sea, yo he oído, por ejemplo, un niño cercano que dice opósita en vez de opuesto. Entonces, eso, bueno, ¿cómo lo canalizamos? Es decir, yo creo que las redes necesitan mucha mayor orientación. Y algo que tú has dicho que ha pasado con la escuela, nosotros siempre decimos, que puede parecer políticamente incorrecto, que tenemos que desescolarizar la lectura. Es decir, yo creo que ese primer acercamiento, Humberto, tiene que ser a través del placer de leer, que es una frase que hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo que el placer de leer? Claro, es que, bueno, María Fernanda Palacio, que ya la nombraron, habla del trabajoso placer de leer. Y yo creo que eso va por ahí, porque bueno, ese es el primer acercamiento, eso te va a llevar a metabolizar el lenguaje, que es lo que nos define como seres humanos. Entonces, para mí el libro es fundamental, pero obviamente también el contar historias, el narrar, que también cuando aparece la escritura también hubo una situación, me imagino, similar a lo que está aconteciendo ahorita con las redes. Sí, me No sé si imagino. eso contestó tu pregunta. No, sí, sí, y me abre la cabeza porque pienso también que hay un trabajo que habría que hacer también de cómo hacer que los trabajen con los niños en esa apreciación por el libro y por la lectura. O sea, también como educar a los padres que hoy en día tienen 25, 26 años y que empiezan a Claro, ser niños, ¿no? eso es importantísimo. Nosotros incluso tenemos una colección muy, muy sencilla que se llama Formemos Lectores.
Entonces, una se llama cómo favorecer la lectura en casa y además tenemos unos tips. Entonces, esos tips los regalamos. La colección trabajamos. ¿Dónde trabajamos? Por eso es que nosotros hablamos de comunidades lectoras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si trabajamos en la escuela, nosotros involucramos a la comunidad completa, o sea, los padres, y lo hemos hecho en Guárico, lo hemos hecho en el Zulia, lo hemos hecho en Mapiria, orilla del Orinoco, es decir, conjugar ese trabajo de formación abierto a todos los que participan de una comunidad, y eso es muy importante. Fue lo que hicimos cuando el del AVE de Bárbara. Ahora lo queremos retomar y estamos hablando con la gente de las bibliomulas de los Andes a ver cómo podemos bueno, empezar a trabajar después de estas torrenciales Sí, aguaceros las que inundaciones que han las habido en estos meses. inundaciones. Sí, sí. Sí, es un tremendo, eso no se acaba, un trabajo constante, ¿no? Lo que están ahí ustedes haciendo. Sí. Un trabajo constante, constante, constante. Bueno, queridos profes, querida María Beatriz, vamos a hacer nuestra correspondiente pausa musical de la mañana de hoy. Vamos a escuchar con Cat Stevens, Father and Son, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con María Beatriz Medina. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, padre e hijo, con el gran Cat Steven, los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversa con María Beatriz Medina. Susana. Bueno, tenía otros temas en la cabeza, pero lo que se estuvo conversando en el segmento anterior me hizo recordar los libros de mi sobrina, Maite Rotaeche Benco, que ella ha escrito para la Fundación Polar, que es una serie que se llama Así lo escribo yo. Y ya ha hecho 5, y entonces varía el enfoque según a quién va dirigido o cómo deben los niños expresarse. Y entonces la lectura también tiene mucho que ver con la construcción del pensamiento. Ese ejercicio, pues, me parece, bueno, excelente justamente porque está a la par de las dos cosas, producir ideas y a la vez, bueno, fomentar la lectura a través de eso. Yo no sé si a través de esa iniciativa el Banco del Libro tenga también alguna eh, interacción con la gente de la Polar, no sé, pero yo creo que la experiencia es interesante si lo logran eh, integrar, pues, uno y otro, ¿no? Bueno, esa no era mi pregunta, pero me lo recordé. Y lo otro es sobre la ilustración en los libros infantiles, que es como el otro gancho fundamental para atraer a los niños. Y me pregunto cómo estamos en producción de libros infantiles en Venezuela. ¿Se produce? ¿Hay una merma? ¿Se trabaja con lo que ya hay? O sea, ¿cuál es la situación exactamente hoy día con respecto a eso? Bueno, mira, primero tocaste el tema, por supuesto que nosotros tenemos relaciones con la Fundación Polar, no solamente con muchas de estas iniciativas que tienen que ver también con unos objetivos claros respecto a cierto tipo de información y conocimiento, creo que es fundamental, porque como tú bien dices, la lectura es lo que nos lleva también a tener, bueno, yo hablaba de pensamiento crítico, pero para tener una capacidad de lógica y razonamiento importante, pero también lo tiene porque es una manera de metabolizar el lenguaje, de interiorizarlo. Y yo creo que es fundamental porque, vuelvo a repetir que eso, el lenguaje es lo que nos define. Siempre tenemos relación con lo que se produce y eso lo conecto con la segunda pregunta que hace. Porque si Sí, la Polar es una de las fundaciones que sigue editando para niños y para jóvenes, por supuesto. Ediciones de Caré sigue publicando desde Barcelona, pero sigue siendo una editorial venezolana. Eventualmente, Banesco, también la biblioteca digital, tiene algunos libros junto con la Poeteca. Es decir, la edición está Gisela Capelín, que también ha publicado algunos, y está también Curiara, que creo que tiene un solo libro infantil, 2 libros infantiles.
Lo que te quiero decir con esto, dándote como este panorama, que obviamente, bueno, hay otras editoriales que han surgido, el Meollo Criollo, etcétera, que yo sí creo que ha habido gente que todavía sigue publicando y sigue apostando a ello, incluso algunas nuevas. Se han retomado algunos clásicos, que yo creo que eso es importante también, pero siento que sí pudiese hablar de una disminución de la producción de libros infantiles en Venezuela. El libro infantil también requiere no solamente de una edición especializada, sino también de una articulación de dos lenguajes, como tú bien dices. Entonces, bueno, sí creo que es importante ponerse, o sea, ver que eso ha cambiado. Muchos ilustradores han salido de Venezuela, pero siguen trabajando. Tenemos el caso de Rosana Faría, de algunos otros mucho más jóvenes. Entonces siguen editando para otras editoriales. Nosotros traemos eventualmente libros también de otras partes porque creemos que es importante ver lo que se está produciendo. Nosotros decimos que es importante asomarse al mundo a través de los libros para niños y seguimos trayendo, pero con menos, o sea, aportes porque, bueno, como sabemos, las librerías tienen que importarlos. Entonces, bueno, yo sí creo que es importante tener ese acercamiento a los libros. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos en nuestra biblioteca para los especialistas, los libros que se producen, casi todos, no todos, porque tenemos este premio de los mejores libros para niños y jóvenes que ya tiene 45 años y se ha consolidado como un reconocimiento que valoran. Entonces, tenemos ahí los invito de todas maneras a ver la exposición. Mm. Vamos a eso justamente a hablar de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro 2025 en su edición 45ª. Bueno, es una trayectoria de medio siglo que tiene la institución evaluando y promocionando la lectura. Y a mí me gustaría, retomando esto que Rafa había hablado al principio y de lo que hemos dado vuelta hoy en nuestra conversación, la lectura en formato digital. Ver en esta selección de este año, bueno, cómo se reflejan un poco las tendencias literarias, qué es lo que está dando la pauta, por así decirlo, cuáles son los desafíos contemporáneos del mundo infantil y juvenil en los títulos que seleccionaron, qué criterios o qué elementos innovadores, más allá de la calidad narrativa y de la ilustración, han sido determinantes para que estas obras conecten con los nuevos retos de estas generaciones. Bueno, nosotros siempre, o sea, en esta selección es importante porque la selección varía. Nosotros en la edición pasada tuvimos que abrir una categoría completa de poesía. Yo estaba muy entusiasmada porque había una gran propuesta poética. Este año no, este año hay menos propuestas poéticas para niños y jóvenes. No sé si eso tiene que ver que muchos de los autores consolidados, que yo llamo clásicos contemporáneos iberoamericanos, han editado demasiado. Entonces creo que también eso limita la capacidad de producción de libros. No sé. Nosotros en el Banco del Libro valoramos mucho las propuestas poéticas porque creemos que es un lenguaje fundamental. Obviamente, me hablas de esta edición. Esta edición yo creo que se ha ido mucho más, a pesar de que, por ejemplo, se premió Poemas en Bicicleta, que es una antología que hizo la Poeteca, que me parece maravilloso, que además tiene un formato digital. Tiene la edición impresa y tiene un formato digital. Yo creo que eso es una buena idea, una buena propuesta, porque tienes los dos acercamientos. Sin embargo, creo que para leer poesía también el libro es fundamental. Entonces, eso por un lado. Ahora, en esta edición, yo creo que es muy interesante que ha habido una variedad de miradas sobre los contextos difíciles contemporáneos. Hay una editorial que se llama Buen Paso, es una de las editoriales del Álbum de Cataluña. Es un grupo de editoriales que está Caré, por cierto, que se han dedicado a la producción del libro álbum, y editó un libro que se llama No, que es interesantísimo, con ilustraciones de Isidro Ferrer, y es una mirada sobre la guerra a través de una figura. La ilustración es maravillosa y de unas frases muy cortas.
y termina con una frase lapidaria que es puta guerra. O sea, ¿por qué? Porque también hay una tendencia a infantilizar los textos para niños, que tienen dos aristas que no serían, que yo no avalaría. Una, que no te muestran el mundo como es. Y segundo, que no te llevan a reflexionar, hacerte preguntas, que yo creo que eso es importante. Entonces, en esta variedad de textos está, por ejemplo, una mirada maravillosa de Triunfo Arciniegas que editó Babel. Babel es una editorial colombiana que se llama Dragón, que es maravilloso, que es con foto. Entonces, como la parte del texto, de la gráfica que acompaña siempre estos libros, va variando. O sea, las ilustraciones de Ciro Ferrer son totalmente distintas. Hablo de estos dos libros porque son los que tengo en mente, pero sí ha habido una proliferación de los libros que hablan de los contextos difíciles en los cuales nos encontramos. Las relaciones de amistad es uno de los libros de Ediciones Ecaré que está, que es de Soderguit, que es un ilustrador y autor uruguayo, y La Cerca es una relación de amistad entre dos niñas de dos mundos distintos. Entonces, bueno, la separación de las clases sociales y todo eso. A mí no me gusta, eso es una cosa que digo yo, no vaya a ser a generalizarse para el banco, los libros que son básicamente prescriptivos, porque no, nosotros queremos libros que nos hablen de cómo ir al baño, qué sé yo, cuando van a comprar libros. A mí, los libros prescriptivos que tienen un mensaje evidente, cuando estabas hablando de criterio, yo creo que tratamos de verlo a la distancia. Yo creo que uno prefiere y selecciona aquellos libros que te invitan a reflexionar, que te hacen preguntas, no que te contestan. Entonces, en esta nueva hay muchísimo de ello. Hay uno, por ejemplo, un libro, ya en el caso de las traducciones, primero te estaba hablando de los originales, hay unas traducciones que me parecen interesantísimas porque, por ejemplo, hay un rescate de ciertos clásicos de la actualidad, como es el caso de Tommy Ungerer y Ningún beso para mí, para mamá, que en este contexto de esta onda tan, ¿cómo te digo?, tan cerrada, pudiera ser políticamente incorrecto, porque hay una mirada crítica a esa relación con la madre. Pues ese libro ahora hay una adaptación nueva que no tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con el texto de Ungerer, pero que es una propuesta de novela gráfica. Entonces yo sí creo que ahorita se han abierto las posibilidades y además ahí sí creo que ha incidido el tema de lo digital. ¿A qué me refiero? Es decir, la ilustración te da la capacidad de hacer guiños con ese lector que está imbuido en el ámbito digital. Es decir, allí ese juego, por ejemplo, en el caso porque hay muchos libros, está por ejemplo un autor francés maravilloso que se llama Blaise Brolé, que tiene como unas imágenes antiguas, pero que toca de alguna manera el cómic y me parece que eso hace que los niños también se acerquen más a los libros. Sí, porque tienes que hacer esos guiños. O sea, ahí estás hablando y es una manera también de desarrollar el lenguaje, porque tienes que reflexionar y tienes que hablar y tienes que convertir, imaginar, incluso tienes que hacer dialogar los dos textos. Entonces, eso es más o menos a grosso modo lo que se ha visto. Hay una propuesta interesante de novelas en la UNAM, la Universidad Nacional de México, cuya editorial está al mando de Socorro Venegas, ha propuesto una cantidad de noveles autores para jóvenes. Entonces yo sí creo que es variado, pero sin lugar a dudas, y volviendo un poco al tema de que planteaba Susana, las producciones venezolanas son menores. O sea, creo, independientemente que hayan sido reconocidos La Cerca o la historia de mujeres en el caso de las traducciones. Entonces creo que es importante hacer esa acotación que, bueno, que esperamos que se subsane. Bien, invitamos a nuestros oyentes a ver la 45ª exposición Leer es un placer, los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro en la sede del Banco del Libro en Altamira.
María Beatriz, los programas del Banco del Libro. El Banco del Libro en estos 65 años se ha distinguido por ese impacto integral en la promoción de la lectura. Leer es un placer, desde la selección de libros de calidad hasta la formación de profesionales en la materia. Hablemos de los programas que adelanta la institución. ¿Cuál consideras tú, y te pongo en un aprieto, que ha sido el programa o iniciativa más gratificante para ti a lo largo de tu gestión desde los años 80? Y bueno, ¿y de qué manera esa experiencia ha moldeado tu visión sobre el poder transformador de la lectura? Bueno, como ustedes saben, bueno, yo en los 80 llegué al Banco del Libro, yo digo que aterricé en el Banco del Libro, y me tocó fundar el evento Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes. Después di un periplo fuera de allí. En uno de esos espacios estuve trabajando con Susana Bacon, por cierto, en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, tuve papel, regresé. Y cuando regresé, yo decía que, bueno, ya habíamos pasado de la etapa fundacional, de la etapa de consolidación, regresé como en el 20, en el 2002, perdón, y creíamos que era necesario capitalizar esa experiencia de programas de formación. El Banco del Libro siempre ha tenido las 3 líneas de acción. ¿A qué me refiero? Acciones directas de promoción de lectura, estudio de la literatura infantil y juvenil, selección y consolidación de colecciones, espacios lectores de proximidad y, por supuesto, la formación desde distintos niveles. Obviamente, en ese momento nosotros hicimos el programa integral de promoción de lectura, que fue un diplomado que hicimos nosotros en el Banco del Libro, pero yo creo que la experiencia de casi 20 años, fueron 15 en realidad, pero con las tutorías y la tesis del programa del Máster de Literatura Infantil y Juvenil con la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que fue muy importante porque nos dio la posibilidad de consolidar articulaciones con diferentes países iberoamericanos y especialistas. Entonces todavía eso o sea, nos estamos beneficiando de ello, tenemos muchas cosas que hacemos en conjunto. Entonces yo sí creo que obviamente el programa inicial del banco fue el canje de textos escolares, que todavía se mantiene. Ese acercamiento a los libros era fundamental desde esa perspectiva, es decir, abaratar el costo, pero también la creación de los entornos lectores. Todos los modelos bibliotecarios que conoces son del Banco del Libro. Bueno, se validaron, se diseñaron y después se transfirieron. Y luego, sí, los programas de formación de promotores de lectura y los programas directos de acciones de proyectos de promoción de lectura. Por ejemplo, tenemos el programa Tendiendo Puentes con la Lectura, que yo creo que todavía se mantiene. Ese proyecto siempre buscamos en alianza con cooperación internacional o bien con cooperación cercana. Empezamos con Cuentos entre Amigos, que fue aprobado por USAID, o sea, avalado por USAID. Palabras para no violencia, que ganó el premio de los Emiratos Árabes en el año 2012, que es un proyecto que hicimos con la Embajada de Canadá en las escuelas municipales de Baruta, y fue bien interesante, que además nos llevó a obtener el premio Hamdan UNESCO de los Emiratos Árabes, y bueno, estuvimos en Dubái recibiendo ese premio. Yo hago una diferencia entre premio y reconocimiento, porque el premio tiene un aporte monetario importante y eso nos ha permitido, bueno, mantenernos, como decimos, en estos momentos difíciles para las asociaciones civiles, pues que tienen menos recursos. Entre los últimos proyectos que tienen que ver con ese programa, tenemos el que hicimos en alianza con Voces Vitales y Gran Cine, que lo hicimos con la Embajada de Alemania, y en 6 zonas populares de Caracas: La Bombilla, Las Mayas, Casalta, San Agustín del Sur, entre otros, pues. Entonces yo creo que eso para nosotros tiene un valor. Y por supuesto, el último es el que hicimos en el Zulia, del que les estaba hablando con USAID, que formamos a los estudiantes universitarios que tienen que hacer su servicio comunitario como facilitadores de estos proyectos que tienen que ver como desde la lectura literaria, el distanciamiento necesario para metabolizar la prevención de la violencia en general, que creo que en estos momentos de un mundo
donde la violencia explota, creo que es fundamental, ¿sí? Incluso para esto en el ámbito escolar, por supuesto, y comunitario. Pero obviamente una de las cosas que para mí valoro en demasía es el haber obtenido el premio Astrid Lindgren. El Astrid Lindgren es considerado el Nobel de la literatura infantil. Nosotros estuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara, me acuerdo que fue Pancha Mayor, estaba por Ecaré, y nos invitaron a conversar con el jurado. Ahí estaba Larry Lemper, que tú lo acabas de mostrar, y nosotros le decíamos, hasta ese momento nunca lo había ganado una institución, y es un premio para la difusión de la literatura infantil y juvenil. Y le dijimos, es muy fácil ver lo que ha hecho un autor, un ilustrador, pero para que ustedes vean lo que hace una institución tienen que ir. Entonces ese año vinieron y bueno, ese año nos ganamos el premio. Y yo creo que ese reconocimiento de alguna manera pone de manifiesto la importancia de una institución como el Banco del Libro, que fue la primera institución en el mundo en obtener ese reconocimiento. No sé si eso contesta. Muy bien contestado está y bueno, yo creo que esto da pie a que Humberto se saque una espinita por allí que tenía A fuera ver, del aire. Humberto, los a ver. modelos bibliotecarios. Sí, que me explique qué son los modelos bibliotecarios, que yo no logro entender qué son los modelos bibliotecarios. ¿A qué Bueno, te refieres cuando hablas de eso? Sí. los modelos bibliotecarios son la biblioteca pública, la biblioteca escolar, las unidades móviles de lectura y los rincones de lectura, tanto en las escuelas como en las comunidades. Ese modelo bibliotecario que tú conoces, biblioteca pública, biblioteca escolar, todos esos modelos los diseña el Banco del Libro en los 60, o sea, o los rediseña en los 60 y luego los valida para luego transferirlos. Es decir, esos modelos bibliotecarios que están en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional fueron validados por el Banco del Libro. De hecho, eso lo dice Álvaro Agudo, que fue director del banco, cuando la OEA dona a Colombia 32 bibliobuses, fueron los bibliobuseros del Banco del Libro los que fueron a capacitar a los bibliobuseros colombianos de esas unidades móviles de lectura. Entonces, lo que te quiero decir es eso, incluso las bibliomulas, que fue un proyecto muy posterior. Bueno, hay muchas, eso creo que los derechos de autor, la nominación, lo tiene la Universidad del Valle de Monboy, que lo hicimos con ellos como en el 2005, 2006, y hay las bibliomulas de Mérida, pero nosotros ya antes, en los años finales de los 60, ya lo hacíamos. El Estado Bolívar tuvimos algunas actividades de eso. Digo, hacíamos, yo no estaba, pero hacía el banco. Pero No entonces, sé. un modelo bibliotecario es la manera como difundir los libros, cómo promocionar los Claro, libros. Así los es. modelos, o sea, los modelos bibliotecarios son los diferentes modelos de bibliotecas que hay. O sea, De la biblioteca. biblioteca pública, la biblioteca escolar, los rincones de lectura, las unidades móviles de lectura, todo eso se conoce como modelos Ah, bibliotecarios. ok. El concepto de que se me bailaba, ya me preocupa. Bueno, no Vale, ok. sé si ahora No, sí. sí, sí. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, aclarado el asunto de los modelos bibliotecarios, nosotros, querida María Beatriz, bueno, Rafa creo que tiene algo por allí. No, una A, broma a final, ver, a ver, adelante. qué raro. que Bienvenida. ahora Humberto dice que le bailaba un poco el concepto. Después de las palabras de a María Beatriz, le baila menos. Tampoco se le entendió del todo, solo que le baila menos. Hace como si entendió. Un poquito más Ay, estable ya. Humberto, Esto es semana a semana, María Beatriz, sí. ya Querida, veo, ya veo. un Un gusto haber placer, conversado Muchas contigo, ¿verdad? gracias por la invitación. un Claro, placer, un placer. fue muy grata la conversa, muy aleccionadora como esperábamos.